regular por los próximos 2 años únicamente. Me dicen acá que tenemos, según el último censo, 2.800.000 venezolanos en territorio colombiano. Entonces, ojo, porque muchos de ellos pueden estar escuchándonos a esta hora. Y sobre eso que usted explica, esa resolución que publican en borrador, quiero saludar a María Gabriela Trompetero, con quien hemos hablado en distintas oportunidades aquí en Mañanas Blue, porque es experta en migración venezolana en nuestro país. Y preguntarle sobre su opinión, sobre esto, qué tan bueno realmente es para la población venezolana y si soluciona los problemas que tienen estos migrantes que están en territorio colombiano. Señora Trompetero, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Esto que nos explica Lucas, que es este borrador que publicó el gobierno colombiano de resolución, que crea como esta visa que le da permiso a los venezolanos que no pudieron acogerse al estatuto temporal y les da un permiso de 10 años para acceder a derechos y demás sin tener que tener los requisitos existentes actualmente, ¿soluciona la situación de estos venezolanos que no están regularizados en nuestro país? Lamentablemente, esta proposición de nueva política migratoria de regularización significa un gran retroceso para lo que ya había hecho Colombia, un ejemplo a nivel mundial con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela, que, como bien ya lo explicaban ustedes, ofrece 10 años de acceso a derechos a la población venezolana, y más allá de esto, durante estos 10 años se espera que la población venezolana pase a una visa de permanencia y así pues tenga una integración más exitosa y tenga perspectivas de una vida digna en Colombia. Con esta nueva propuesta, que es una visa de visitante especial, pues como ya lo decía muy bien el colega, pues ya solamente el nombre está negando por completo que la población venezolana ha escapado no solo de una emergencia humanitaria compleja, sino también de la reciente represión, persecución política que existe en Venezuela. Según distintas cifras, desde la situación postelectoral, de fraude electoral, más de unas 300 personas venezolanas han escapado a Colombia. Estas son cifras de lo que se tiene rastreado, probablemente son más, por un tema de persecución política. Es decir, esta cifra de aproximadamente 500.000 personas irregulares va a aumentar en los próximos meses en Colombia, justamente por esta represión tan dura que ha aumentado en el contexto de fraude electoral en Venezuela. Lamentablemente es un gran retroceso, ya que antes del estatuto existía el llamado permiso especial de permanencia, que también duraba 2 años. Y ya justamente ese ejercicio demostró que 2 años no eran necesarios para que la población venezolana pudiese hacer el pase a una visa, digamos, más estable, como una visa de permanencia, ¿no? Entonces ya se sabe, ya la misma experiencia colombiana demostró que 2 años no son suficientes para este paso. Además, generalmente las visas tienen un costo. ¿Sí? Claro, antes de entrar en lo de los costos que lo estábamos discutiendo, que son bastante altos, quisiera que nos hiciera la claridad, por favor, de las cifras de quiénes están con la visa bajo la figura del Estatuto Temporal de Protección, quiénes ya lo tienen así y están en Colombia, y quiénes están pendientes de esta nueva forma de visa. Y usted nos dice que han entrado más o menos unos 300.000 a 500.000. ¿Cuál es la proyección de los nuevos venezolanos que entrarían a tener esta nueva calidad de visa que usted nos dice pues que ya se probó que es inoperante? Sí, casi 2 millones de personas venezolanas ya han sido regularizadas bajo el estatuto en los últimos años. 2 millones. Según las cifras de Migración Colombia, unas 500.000 siguen estando en situación irregular. La misma semana pasada, el gobierno aprobó por resolución lo que sería el PEP tutor, que le va a permitir a los padres y representantes de niños, niñas y adolescentes que estén cubiertos por el estatuto, pero que, digamos, no pudieron hacer parte del mecanismo porque pues ya estaban fuera de los plazos establecidos. Esto es una parte de la población que va a poder ser parte del PEP tutor, ¿no? Entonces ya tenemos 2 millones con el estatuto, que sería con el PPT, Permiso por Protección Temporal. Luego va a haber otro poco que va a poder ser parte del PEP tutor. Para esto se les está exigiendo además que los padres y representantes muestren la partida de nacimiento apostillada de estos niños, niñas y adolescentes que ya tienen el PPT. Y luego tenemos el grupo de unos 500.000 venezolanos que siguen estando en situación irregular, quienes pudiesen ser los beneficiarios de este nuevo mecanismo de regularización llamado visa de visitante especial. Y aunado a esto tenemos las personas que están llegando en el último mes por persecución política en Venezuela, que son unas 280 personas, 300 personas aproximadamente.
Sí, señora Trompetero, aparte de cambiar esto a una nueva visa, que será visitante especial, que se reduce la vigencia de 10 a 2 años, ustedes también alertan que se endurecen los requisitos, que es, por ejemplo, necesario presentar un certificado de antecedentes penales, una carta de solicitud firmada con el motivo y por qué se está solicitando. ¿Qué tanto se endurece y por qué alertan ustedes que hay unos que no son posibles de cumplir? Bueno, empezando por el tema de los antecedentes penales apostillados, si usted se mete ahorita en la página en Venezuela para solicitar los antecedentes penales, la página está en mantenimiento. Ahorita mismo no es posible exigir antecedentes penales en Venezuela. Adicionalmente, se exige por los últimos 3 años. Hay migrantes que tienen migraciones circulares, es decir, pudieran haber estado un tiempo en Perú, un tiempo en Chile, y entonces sería otro reto también tener los antecedentes penales de estos otros países. Y por último, esto debe estar apostillado, lo que implica además unos costos extra para una población muy vulnerable. No toda, pero sí parte de ella, pues como sabemos, escapan de una emergencia humanitaria compleja en muchos casos. Y por otra parte, se exige una carta de solicitud de visa firmada, donde se manifiesta la ocupación o actividad que realiza la persona venezolana, acompañada de los documentos que soporten dicha manifestación. Es decir, ¿qué va a pasar con personas que estén en trabajos informales? Que muchas personas emigrantes suelen estar en trabajos informales, personas que quizá no tienen trabajo en este momento justamente por esta situación de haber dejado el país en situación de vulnerabilidad. Además, probablemente les van a pedir pasaporte, ya que las visas exigen pasaporte. Y como sabemos, para la población venezolana es muy complicado sacar un pasaporte. Y bueno, el precio, que lo más probable es que esto también vaya a tener un precio, ya que las visas en Colombia no solo se paga la visa como tal, sino el estudio. Por lo tanto, para una población que escapa una emergencia humanitaria compleja y persecución política, esto no es una medida de protección humanitaria. Se está tomando como si la población venezolana estuviera literalmente de visita en Colombia. Sí, justamente, doctora Trompetero, yo quisiera preguntarle, además como venezolano, el por qué cree usted que se toma esta medida en este momento, cuando tenemos una situación política en Venezuela en donde se espera una reacción del gobierno de Colombia tal vez diferente a la que ha sido, en donde vemos que hay una expectativa con respecto a lo que puede pasar el 10 de enero. ¿Por qué cree usted que se toma esta medida en este momento? Bueno, el gobierno colombiano está presionado desde distintos flancos para responder a estos 500.000 venezolanos en situación irregular. Tienen la presión de la cooperación internacional, que ya sabe que Colombia había marcado un hito para el mundo en materia de regularización. Por otro lado, está la misma presión de las instituciones que necesitan, regularizar esta población venezolana, ¿no? Pues para hacer donde están, por temas de seguridad, entre otras razones. Entonces hay una presión, a lo interno para que el gobierno... Señora Trompetero, se nos cortó la comunicación, pero vamos a ver si podemos retomar, porque tenemos muchas preguntas y 2.800.000 venezolanos, pues no hay algunos que ya se acogieron al estatuto temporal. Pero lo que se calcula, Camila, es que hay más o menos 500.000 en este momento que no podrían tienen acogerse su situación regularizada en Colombia. Y que podrían, o es lo que plantea la Cancillería, podrían acogerse a esta nueva resolución. Sí, es que la cifra que nos da la señora Trompetero de Migración Colombia es que son 2 millones que están ya protegidos por el Estatuto de Protección Temporal. Hay otro grupo que no nos dio la cantidad determinada, una cantidad que es la del PET tutor, que es de hijos de estas personas que ya tienen ese permiso temporal, unas 500.000 que son que estarían aspirando a esta visa de visitante especial, que es la que ella dice que ya está aprobado, pues que no es operativa, no es eficiente, y unas entre 280 y 300.000 que entrarían como perseguidos políticos por la reciente situación de Venezuela. Entonces, Camila, y además hay algo que nos está contando, fíjese que en cada respuesta dice costos, habla de costos. Todas las vueltas que hay que hacer cuestan. Todas las vueltas cuestan, y la situación económica de la población migrante complicadísima, pues es muy complicada. Lo que pasa es que entonces también empieza uno con esto cuesta, y entonces ¿quién lo debe pagar? Pero Camila, no solo cuánto cuesta. A ver, el tema del dinero, yo creo que uno haciendo malabares lo puede conseguir, y sobre todo si uno es migrante y puede lograr de alguna u otra manera tratar de establecerse. Lo que es muy complicado, y tal vez ustedes no lo viven y no lo van a entender, es el tema de los trámites desde Venezuela. Sacarse un pasaporte, apostillar, todo lo que tenga que ver con una tramitología en Venezuela es sumamente complicado, y allí
el tema del costo se eleva muchísimo porque de alguna u otra forma hay gente que tiene que ir por un camino verde para poder obtener el papel. El tema del costo, si bien es cierto, repercute a ese migrante vulnerable. Lo más difícil y el sacrificio es cómo consigo lo que me están pidiendo que viene desde Venezuela. Pero que es lo más complicado del asunto. A eso súmele, Gonzalo, lo que usted decía empezando la entrevista. El viernes, Camila, en horas de la tarde, el régimen de Maduro publica de la nada que iba a empezar a exigir el pasaporte vigente para poder entrar a Venezuela. De la nada. ¿Qué pasa? Personas que estaban aquí en El Dorado, por ejemplo, con vuelo Bogotá-Caracas en la aerolínea de la TAM, fueron a abordar su vuelo con un tiquete que habían podido comprar hace un mes y medio, y les dicen, no señores, ustedes tienen que tener el pasaporte vigente, y más o menos unas 40 o 50 personas pues no pudieron hacerlo, tuvieron que reprogramar su vuelo y no ir a Caracas sino a Cúcuta y pasar, como lo decía Gonzalo, a través de la frontera, pero esto sin previo aviso, y más o menos se calcula que el 50% de los venezolanos que están en el extranjero no tienen su pasaporte vigente, pues por los grandes procesos y trámites que hay que hacer, pero por un costo de $350. Estamos ya con la señora trompetera Hugo Mario, usted que tenía pregunta para ella nuevamente en la línea porque se nos había cortado cuando estábamos hablando precisamente de este borrador, que mucho ojo a quienes nos están oyendo y que pues necesitan solucionar su situación migratoria en Colombia y vienen de Venezuela. Hugo. Claro, Camila, quería preguntarle a la señora trompetero ¿qué sabe ella justamente de los 300 venezolanos que asegura han salido en los últimos días de ese país huyendo del régimen por el tema de las denuncias públicas que se han hecho por el fraude en las elecciones pasadas? Esos 300 venezolanos que han llegado a Colombia están recibiendo apoyo del gobierno, han llegado a pedir asilo, ¿el gobierno está dando asilo a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro? Sí, estas cifras las está otorgando el GIFIM, que es un grupo de organizaciones en Colombia que trabaja el tema migratorio. Estas cifras son probablemente muy conservadoras, ya que no todo el mundo, digamos, se acerca a una institución para aplicar el asilo. No tenemos las cifras actualizadas de cuántas personas venezolanas han solicitado asilo. Lamentablemente, Cancillería tiene una política muy restrictiva, muy cerrada, a través de la cual ellos no publican, digamos, cifras sobre este tema. Los investigadores tenemos que hacer solicitudes constantes para que nos den estas cifras, así que no tenemos cifras. Solamente la asociación Juntos se Puede recibió en agosto a unas 200 personas venezolanas para asesorarlas en su solicitud de asilo. Así que lamentablemente no se han desarrollado en el contexto actual ningún tipo de medidas para proteger a esta población. Además, lamentablemente, el régimen de refugio en Colombia es totalmente anacrónico. Se pueden esperar hasta 3 años para que las personas obtengan su respuesta. Durante este tiempo no pueden trabajar. Incluso a finales del año pasado, la Corte Constitucional colombiana le exige a Cancillería que mejore el régimen de refugio, que se reduzcan estos tiempos de espera, que se les permita trabajar, y a la fecha todavía no hay cambios en la materia. Sí, teniendo en cuenta, señora trompetero, que casi en cada respuesta usted nos ha dicho tal cosa, costos, tal cosa, costos. Siempre nos habla de costos y estamos hablando de una población muy vulnerable. Es decir, no es solamente el desarraigo de venirse de su país o ser perseguidos políticos, sino que muchas de estas personas, me atrevería a decir que la mayoría viven en una condición de precariedad económica. Hablamos ahorita de certificados, de pasaportes, de visa, de partida de nacimiento, de las apostillas. Más o menos, ¿cuánto es el costo si usted hace un cálculo de lo que tiene que pagar cada uno de los venezolanos que viene para tratar de regularizar su situación en Colombia? Wow, si la persona no tiene pasaporte, ya ese sería el primer reto. Como lo indicaban los colegas allá en la radio, un pasaporte venezolano está sobre los $300. Las apostillas no bajan de los $100. Pues me atrevería a decir que unos $400, $300. Y no sabemos, insisto, cuánto va a costar esta visa. Esta visa probablemente va a tener un costo, ya que en los lineamientos, digamos, de Cancillería están establecidas que estas visas tienen costos. Y esta visa, cuando ven el cuadro en la resolución, se enmarca dentro de las visas de visitante, que son varias. Y estas visas suelen tener costos, así que no va a ser solo el costo del pasaporte, en caso tal de que la persona no lo tenga, digamos, de las apostillas, de los antecedentes penales. Varias apostillas se han estado en varios países estas personas en los últimos años, más el costo que no sabemos, pueden ser $100, $200. Así que estaríamos hablando de unos $400, $500, haciendo aproximaciones, ya que, como digo, no tenemos un costo de la visa, ¿no? Y pues sí, considerando que considerando que el estatuto no tenía ningún costo,
pues es una medida plenamente regresiva a lo que ya había logrado Colombia, y considerando que la mayoría son sujetos de protección internacional porque escapan de una emergencia humanitaria compleja y un régimen dictatorial. A ver, señora Trompetero, usted y yo sabemos como venezolanos que sacarse un papel en Venezuela es sumamente complicado y complejo. Usted decía que la página está caída de mantenimiento. ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen la plata para hacer este trámite, pero tal vez no logran entrar en alguna de estas páginas web o portales para sacar la documentación necesaria? ¿Sin eso es inviable que la persona pueda obtener este permiso? Pues recordemos que hay una consulta abierta hasta el día de mañana. Eso es otra, pues bastante preocupante, digamos, que abrieron la convocatoria el viernes y se cierra mañana. Es decir, solo le dieron 4 días a la población, a la sociedad civil para hacer análisis y dar sus comentarios. Esperamos que después de los comentarios de la sociedad civil, que ya los pueden observar en la página, ya los pueden ver, eso es público, ¿no? Ustedes mismos pueden ver todos los comentarios que ya han ido dando las distintas asociaciones de venezolanos, académicos, entre otros grupos. Esperemos que esto se cambie, esperemos que esta medida se flexibilice, ya que las personas no van a poder acceder a este mecanismo de regularización y van a seguir en situación irregular en Colombia. Básicamente va a ser inviable para la gran mayoría, digamos, formar parte de este trámite, ya que ni siquiera es posible sacar los antecedentes penales en Venezuela en este momento, así se disponga de los recursos. Esperemos que haya un cambio después de que pues Cancillería reciba estos comentarios. Claro, porque publican el borrador para recibir comentarios, Lucas, precisamente. Exacto. Para que se haga esto y se genere la discusión y que las personas expertas en migración venezolana en Colombia pues puedan dar su punto de vista y digan, oiga, tal vez esto es supremamente regresivo y nos va a regresar al pasado y no le va a permitir a esa población que está aquí realmente poder organizar su estatus migratorio. SUCOP se llama la plataforma, Camila. Si de pronto hay algún oyente interesado en hacer comentarios, como le digo, está abierto hasta mañana 1 de octubre. Ahí en SUCOP, esta resolución se llama por la cual se adiciona la resolución y se crea una categoría de visa de visitante especial. Es María Gabriela Trompetero, experta en migración venezolana en Colombia. Señora Trompetero, gracias por atendernos y por ser tan clara en sus respuestas frente a esta resolución en borrador que pues claramente le interesa a muchos venezolanos que están en nuestro país. Un feliz resto de día para usted. Gracias, hasta luego, que estén bien.